Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal de YouTube. El día de hoy vamos a hacer unos aretes con arcilla polimérica inspirados en esta muñequita japonesa llamada Kokeshi que hice ya hace algunos años en el canal. Les voy a dejar la liga en la descripción y también debe aparecer en algún lado en la parte de arriba. Y los materiales que vamos a utilizar son también estos pequeños marcos para aretes. Estos los conseguí en línea, pero pues claro que también se pueden hacer con un poquito de alambre. Y la arcilla que vamos a utilizar es blanca, dorada, morada, menta, rosa oscuro y rosa claro. Voy a empezar con el rosa claro. Vamos a hacer una laminita de una batelenguas de espesor. Paso mi rodillo encima de la arcilla hasta que tope con mis abatelenguas, es decir, cuando tope con los abatelenguas es que ya tenemos nuestro grosor deseado. Ya que tengo la laminita, voy a cortar un círculo con este cortador de galletas. Si se fijan, no es liso, sino que tiene cierta textura, como si fuera de encaje, yo siento. Entonces eso es lo que vamos a utilizar para hacer nuestros aretes. Voy a fijar mis aretes de manera que se cubra gran parte del interior, no la totalidad, ya que no lo quiero así. Mi diseño va a ser algo asimétrico. Aquí, si se fijaron, presioné un poco los alambres o las bases sobre mi arcilla para que quedara incrustada. Y ahora con un cúter o exacto estoy cortando la arcilla que queda por fuera. Esto para comenzar a trabajar con ello. Removemos el excedente. Y podemos refinar un poco con el cúter, ya que si se fijan me quedaron algunas virutas o rebabas. Entonces vamos a refinarlo de manera que quede lo más liso posible. Aquí ya tengo mis dos bases de arete listas. Voy a ponerlas en estos bloquecitos de acrílico para que sea más fácil trabajarlas y no estén o no tenga que ponerlas en la mesa y se vuelva prácticamente imposible hacer buenas tomas para esculpir. Y vamos a hacer ahora una laminita, pero en color morado. Si se fijan, es un morado pastel clarito. Nuevamente utilizo un cortador de galletas con el alrededor ondulado, pero esta vez es pequeño. Corto uno para cada uno de mis aretes y lo vamos a fijar. Igualmente no que quede en el interior o que no cubra la totalidad, sino solo una parte. Cortamos nuevamente el excedente. Todo vamos a tratar que quede al ras de nuestra base. Voy a utilizar ahora este punzón para hacer pequeños orificios. Quiero que parezca como un abanico. Nos hacemos con mucho cuidado de no maltratar la base rosa. Y ahora voy a hacer unas pequeñas líneas para que simulen precisamente el papel doblado que compone a los abanicos o tela doblada, dependiendo. Pero bueno, esa es la intención de estas líneas que estoy haciendo. Ahora con una laminita de arcilla polimérica blanca, que si se fijan está un poquito manchada de tonos dorados. Eso es porque me sobró de otro proyecto, entonces sentí que no era necesario utilizar un blanco puro y que este blanco, digamos, estrellado o con glitter, pues iba a ser perfecto para el proyecto. Corté una tirita muy delgadita con el cortador de galletas para obtener la misma curvatura o el mismo ondulado y lo puse encima del borde de los aretes. Ahora estoy utilizando arcilla polimérica azul cielo. Vamos a hacer una víborita o una tirita. Aquí ya la tengo lista, es como de unos 2 o 3 milímetros de espesor. Y voy a cortar pedacitos tratando de que queden lo más similares en tamaño posible. Ya que los tengo cortados, voy a hacer como un granito de arroz que quede ovaladito y lo voy a fijar sobre mi arete presionando un poco
Y finalmente con este otro punzón, que es más grande, voy a presionar para que tenga más forma de flor. Voy a cortar unos círculos, un par de círculos con este otro cortador. Este es más pequeño que el que utilizamos anteriormente. Vamos a fijar un pedacito que es más o menos como la mitad. Cortamos el excedente y también le vamos a hacer unas líneas para que parezca alguna de esas flores como de papel que aparecen usualmente en las decoraciones japonesas. Hice otra viborita, pero ahora de color dorado. Esto para que sea el centro de mi flor. Y ahora con una laminita de arcilla polimérica rojo fuerte, o digamos rojo oscuro, rojo intenso. No es rojo, es rosa, perdón. Con rosa vamos a cortar igual un circulito y le vamos a hacer unas marquitas o unas, ¿cómo se le diría? Unas muescas para que simule la base de una flor. Y ahora vamos a agregarle encima más petalitos. Para ello corté unos pedacitos que hice bolita y luego fijé sobre mi flor. Usamos nuevamente el punzón para presionar esos nuevos pétalos y que queden fijos y también no tan voluminosos. Así es como quedó nuestra florecita, se ve bastante coqueta. Le voy a agregar un par de hojitas en los costados de mi florecita y lo voy a hacer en color dorado. Corté unas tiritas de la viborita que hicimos previamente, pero esta vez las corté un poco más largas que la vez anterior. E igualmente las fijé en mis aretes. Aquí ya tengo mis florecitas. Si se fijan, agregué el centro de la florecita morada. También le puse color dorado. Así es como se ve la parte de atrás. Afortunadamente no se ha maltratado mucho, entonces no habrá que hacer mayor corrección. Adicionalmente hice un par de florecitas rosas extra que van a colgar en la parte superior de nuestros aretes. Aquí ya tengo mis piezas esculpidas y ahora solo resta hornearlas por 30 minutos a 130 grados centígrados en un horno eléctrico o de gas. Aquí ya están endurecidas mis piezas. Las despegamos con mucho cuidado de nuestro platito metálico y vamos a ensamblarlas. Para las flores voy a utilizar este mini taladro manual para perforar e introducir estos alfileres de bisutería. Perforamos con mucho cuidado de no maltratar nuestra pieza e introducimos nuestro alfiler. Lo voy a doblar hacia uno de los costados para ayudar a que cuelgue del arete. Voy a utilizar estas pincitas que son especiales para hacer arillos. Si se fijan, no hay mayor esfuerzo más que poner el alambre en las pinzas. Y ahora para unir todo voy a utilizar arillos. Estos son muy pequeños y siempre me cuesta mucho trabajo unir las piezas. Entonces utilizo unas pincitas de depilar para poder abrir los arillos. Les ahorré todo el dolor y sufrimiento que pasé para lograrlo, ya que los arillos son muy pequeños. Traté de que las flores quedaran colgando y tuvieran también movimiento. Y en comparación con mi muñequita original, pues creo que hacen un match perfecto, diría yo. Y ahora voy a utilizar este color cromado, bueno, es color dorado, tipo cromo. Esto para realzar aún más la parte dorada que agregamos, o la arcilla dorada. Y así es como se ven los aretes ya terminados. Podríamos aplicarles un poquito de barniz para que tuvieran brillo, pero a mí me gustaron en este tono mate. Más que nada porque así era, o así es la muñequita original que hice hace ya algunos años. Tiene ya bastante tiempo que he querido hacer estos aretes. Las bases estuvieron en mi escritorio, yo creo que fácil un año. Y afortunadamente, finalmente lo pude concretar. Y pues bueno, espero que les haya gustado este video tutorial para hacer estas pequeñas y detalladas piezas de joyería con arcilla polimérica. Gracias por su atención y nos vemos en el siguiente video tutorial. Bye.